Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase: pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. Antes de presentar el título de la clase de hoy, haremos un breve repaso de la clase anterior. El título de esa clase es ¿qué es el tiempo? Bueno, el término tiempo proviene del latín tempus y se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Bueno, para la filosofía, desde una percepción aristotélica, el tiempo se encuentra para Aristóteles relacionado con el movimiento, tal cual como la física. Es por ello que se va a definir al tiempo como aquella medida de movimiento con relación a lo antecedido y lo sucedido. Bueno, una vez vista el repaso de la clase anterior, nos vamos a abocar a la clase de hoy. El título de esta sesión es la subjetividad. Bueno, vamos a empezar a describir, a explicar lo que es la subjetividad. El concepto de subjetividad está vinculado a una cualidad, es decir, a lo subjetivo, eh, que se origina en el latín subjectivus, que significa o se refiere a lo que pertenece al sujeto, estableciendo una oposición a lo externo y una cierta manera de sentir y pensar que es propia del mismo. Bueno, vamos a explicar a continuación esta definición de subjetividad. Bueno, en este sentido vamos a afirmar que la subjetividad es siendo opuesta a la objetividad. La subjetividad tiene una carga emocional que se sustenta básicamente en la opinión. Y bueno, ustedes cuando opinan, o todos cuando opinamos, el interés que yo tengo por opinar es el que viene de mi propia integridad. O sea, por eso es subjetivo, porque soy yo quien se está expresando o está inclinándose por una opinión personal. Está hecha por un sujeto. ¿Bien? Entonces, desde ese punto de vista, aquí a través de la opinión hay un interés que es propio, ¿ya? Que él le pone su propio sello. Bien, por otra parte, la objetividad implica referirse a las cosas tal cual como el nombre lo dije, como lo dije recién, como si fuera una cosa, bien, con la menor implicación personal posible. Bien, aquí la objetividad tiene que ver con un concepto más concreto, que es directo y objetivo, como por ejemplo un- un libro de física o un libro de matemática eh, en donde lo que a mí me puede entregar el libro de matemática es un resultado exacto, objetivo. Bien, perfecto. Entonces la subjetividad va a ser el punto de vista o la valoración que se expresa a partir de mis sentimientos, de mi sensación e intereses, en lo que yo vivo. ¿Ya? Son mis vivencias y la capacidad que yo voy a tener de opinar, ¿ya? Y dar opiniones eh, diversas sobre una persona, una idea, una cosa. Y por supuesto que esto se va a contraponer a lo objetivo, o que solo se basa en hechos comprobables y medibles, o bien en valores universales, como por ejemplo eh,
la ley de gravedad. Bueno, la diferencia que existe entre la subjetividad y la objetividad es clara, ¿no? Sobre todo cuando nos ponemos, ¿cierto?, a analizar eh, eh, lo, lo objetivo y lo subjetivo, ¿ya? Bueno, eh, como lo dijimos hace un rato, aquello eh, que requiere de la opinión respecto de algún autor o de algún libro es una visión subjetiva de ese texto, ¿ya? Los que, por supuesto que los datos concretos son objetivos. Por ejemplo, nosotros podemos decir de que un equipo de fútbol, que es un equipo talentoso, humilló al rival con el que jugó y que también era de gran nivel. Esa es una frase subjetiva. Cuando yo hablo de una frase objetiva, cuando yo digo Argentina derrotó a un a su contrincante 4-0. Esa es una frase objetiva. En un sentido similar, si alguien expresa otro ejemplo, una banda de rock eh, que yo creo que es la mejor de la historia, va a ofrecer unos shows en nuestro país. Ahí estoy siendo subjetivo. ¿Y dónde yo puedo encontrar la subjetividad? Por ejemplo, la banda o el grupo de rock se presentará en nuestro país un día X a una hora X. Eso es objetivo. ¿Qué dice la filosofía? La filosofía siempre intenta buscar respuesta a estas ideas tan, eh, tan controversial. Bueno, de acuerdo a la filosofía, la subjetividad está vinculada a una interpretación que se realiza sobre una experiencia, por lo que solo se puede acceder a ella a través de la propia persona que vivió esa cuestión, que vivió esa vivencia, ¿ya? Entonces el sujeto va a desarrollar sus propias opiniones de acuerdo de la percepción personal que tenga de lo vivido. Eh, Varios autores definen el concepto de la subjetividad como la capacidad de pensar, de interactuar con cierta intencionalidad frente a una acción, ¿ya? Y por supuesto de que, bueno, todos los seres humanos tenemos nuestra propia forma de expresar nuestros pensamientos y también realizar las acciones respectivas, ¿verdad? Entonces, otros ejemplos, o más ejemplos de subjetividad, como por ejemplo el arte. ¿Por qué la apreciación del arte tiene una tendencia subjetiva? ¿Por qué? Porque la persona que ve o escucha una determinada obra, no sé, de música, pintura, una escultura, o cualquier otra forma de expresión artística, eh, la apreciación va a estar sujeta a la agudeza del que las percibe, ¿ya? Por lo tanto, es una valoración única en cada persona, ¿ya? Que está frente a alguna obra artística, ¿ya? Bueno, por ejemplo, como en los siguientes casos. Me gustan las esculturas griegas,
Cito textual: me gustan las culturas griegas de Fidias, porque sus proporciones, forma y estilo reflejan mi vitalidad y dinamismo. ¿Ya? Eh, Aquí estamos hablando, ¿cierto? Una opinión subjetiva frente a una obra de arte. Lo mismo ocurrió con las pinturas durante el Renacimiento, ¿ya? Etcétera. Bueno, vamos a ver las características de un mensaje subjetivo, ¿ya? En una conversación o escrito, eh, sin importar el tema, la subjetividad es evidente, ¿ya? Porque si lo que se expresa va a ser una opinión que va a estar basada, es decir, algo que se basa en la opinión y los deseos del quien se está expresando, va a recibir el nombre de subjetividad. Bien, entonces los mensajes también pueden ser identificados como algo subjetivo, ¿ya? Eh, bueno, algunos mensajes subjetivos, por ejemplo, la modalidad de la oración se utiliza principalmente en oraciones exclamativas, de duda, de dudas, ¿verdad? O para expresar eh, afectividad frente al tema, así como de las negaciones o las afirmaciones. Otra de los rasgos de un mensaje subjetivo tiene que ver con el léxico valorativo. Bueno, como por ejemplo los vocablos que caen en lo afectivo, o vocablos afectivos son hermosos. ¿Ya? Hay otros verbos que indican la posibilidad de, por ejemplo, no debo olvidarme o me conviene. Son expresiones que van a sugerir una duda, ¿no? Porque también tiene una carga, ¿cierto? Emocional. Bueno, también tenemos los recursos expresivos. Son fundamentalmente los recursos expresivos tienen que ver con palabras malsonantes, ¿verdad? Insultos. ¿Mm? Utilizando, ¿cierto? Un poco la grosería. ¿Mm? Y por último tenemos los signos de puntuación, el uso de puntos suspensivos con el objetivo de crear una duda o expectativa, ¿ya? Eso básicamente, para el cierre de la clase, hablamos de la definición de subjetividad. Dijimos que el concepto de subjetividad está vinculado a una cualidad, o sea, lo subjetivo, y que se va a originar desde el latín subjectivus, que se refiere a la perteneciente al sujeto, estableciendo una oposición a lo externo y una manera de sentir y pensar que es propia del mismo. Esa es, ¿cierto?, la definición de subjetividad. A continuación, los dejo, ¿cierto?, con una actividad, dos preguntas que deben ser respondidas en su cuaderno. También deben subirla a la aplicación MySchool, o la tienen que subir, ¿cierto? Por lo tanto, esta actividad puede ser en un archivo Word desarrollada y, también con fotos. Bien, bueno, la primera pregunta que debe responder es ¿qué es lo subjetivo? Dos, ¿por qué el arte es subjetivo?
Bien, me despido. Nos vemos en la próxima clase. Chao, cuídense.